estoy aplicando la opción para grabar la sesión. Acuérdense que siempre las sesiones las subo al aula. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver una presentación del capítulo que estamos viendo. Perdón. Vamos a ver un poquito, como siempre, el horario y el calendario, así una vista muy rápida, y luego continuamos con la presentación. Permítanme tantito. Muy bien, voy a empezar con el calendario. Si por alguna razón no lo están viendo o tienen alguna duda, cualquier cosa, sin problema me avisan. Quitan su micrófono y me dicen, sin problema. Muy bien, ahora estamos con el título 4, Teoría General del Acto Jurídico, definición de acto jurídico, elementos esenciales del acto jurídico, de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano, elementos de validez del acto jurídico. Esto es muy importante. Este capítulo es muy importante porque es algo que hacemos todos los días, ¿sí? Estamos haciendo algo y no sabemos cómo impacta en el tema jurídico, ¿sí? Entonces, por eso es importante que lo entiendan, que lo sepan, porque es del día a día, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver, dejo de compartir, me voy por acá. Sí estamos en la materia de personas y familia, ¿verdad? Que hace rato me equivoqué, estaba queriendo otra materia, otro grupo y no era esa y ya me alineé. ¿Sí la están viendo la presentación? ¿Sí la ven? Siento que me contesten, por favor. Sí, ok, perfecto, sí la están viendo. Se me hace que yo voy a tener que meter la computadora. ¿No la estás viendo? Es que traigo el celular, como podrá ver, estoy en camioneta. Yo creo que sí, se debe de ver lo mismo, no debe haber ningún problema. Ahí nomás si quieren apagar su micrófono. Bueno, vamos a continuar. Nomás, sí la están viendo, ¿verdad? Siempre sí lograste verla, Julio. No, con mi celular no pude, estoy prendiendo mi computadora. Ok. Si gustan empezar, no pasa nada ahorita. Ok, ahorita te integra. Okay. Sí, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, bienvenidos, personas y familia, teoría general del acto jurídico. Dice, el objetivo de este título es comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que la caracterizan. En el capítulo 1 vamos a ver la definición de acto jurídico, que está en la página 115 del libro de Rogina Villegas. El capítulo 2, elementos esenciales del acto jurídico, que está en la página 120.
capítulo 3 de la inexistencia y de la nulidad del derecho mexicano, página 127, y elementos de validez del acto jurídico. Vamos a iniciar. Definición de acto jurídico. Acto jurídico es un hecho, pero es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Ejemplos de un acto jurídico: una compraventa, una donación, un contrato, un pago, una remisión de deuda. Todas esas cuestiones son actos jurídicos, porque estamos manifestando nosotros nuestra voluntad de hacer algo que produce consecuencias y derechos, ¿sí? Más adelante vamos a ver los elementos de validez para que sea realmente un acto jurídico válido. Pero básicamente es eso: un contrato, una compraventa, una donación, el pago de algo, etcétera. Eso es un acto jurídico. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. ¿Sí quedó claro esta parte? Muy bien, continuamos. Dice: diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Ahorita vimos acto jurídico. Pues vamos a ver la diferencia. El hecho jurídico, cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho. Por ejemplo, el nacimiento. Yo no tengo la intención de generar consecuencias de derecho. Es un acontecimiento natural del ser humano, un nacimiento. Ya después vendrán otras cosas, pero eso no es mi intención, ¿sí? Mi intención es tener un hijo, por ejemplo. En los hechos del hombre también existen los hechos involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. Hay hechos que suceden contra nuestra voluntad, pero suceden. Y están los que están hechos voluntariamente. El acto jurídico dice que son hechos voluntarios. Otra vez, son hechos voluntarios. Déjeme ver porque está entrando gente. El acto jurídico son hechos voluntarios ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho, y por esto lo define como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de originarlas. Entonces, uno de los elementos que caracteriza el acto jurídico, grábenselo bien, es que son voluntarios. Yo lo quiero hacer. El acto jurídico, a diferencia del hecho jurídico. El hecho jurídico, yo no persigo crear consecuencias. Puede haberlas, pero yo no estoy buscando eso, ¿sí? Entonces, diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Hecho jurídico, cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho, como por ejemplo el nacimiento. Hay muchos otros ejemplos. Se me ocurrió ese, el nacimiento. Ese es el hecho jurídico, ¿sí? En los hechos del hombre también existen, aquí me faltó una S, en los hechos del hombre también existen los actos involuntarios y los ejecutados contra la voluntad. Los involuntarios y los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. El acto jurídico, a diferencia del hecho jurídico, son hechos voluntarios que yo quiero hacer, que yo tengo la voluntad de hacerlos, ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho, y por esto lo define como una manifestación de voluntad que se hace con la intención de originar.
quiero que veamos un video pequeño de 3, 4 minutos que habla de este tema. La final es reforzar un poquito lo que estoy aquí yo diciéndoles. Empiezo con el video, dejo compartir y luego nos vamos al video. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar. Ahí va el video. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en 2 tipos, hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en 2. Hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto en su variante de hecho del hombre sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión, es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener que indemnizar a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes, pero no tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas, y sin embargo se producen. Por otra parte, tenemos los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos actos o acciones en los que sí interviene la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias legales. Un ejemplo de un acto jurídico sería un contrato. Yo llego a un acuerdo con otra persona, quizá para que ella me rente su casa y yo pagarle una renta, y en este ejemplo sí existe la voluntad, la intención deliberada de que se produzcan las consecuencias legales, de quedar yo obligado frente a la otra persona y recíprocamente ella obligada frente a mí. En conclusión, los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. En los hechos jurídicos en sentido estricto no existe la intención deliberada de que se produzcan consecuencias jurídicas, y por otra parte, en los actos jurídicos sí existe la intención, la voluntad deliberada de que se generen consecuencias legales. Nos vemos en el siguiente video. ¿Cómo vieron? ¿Sí quedó claro esa parte? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Capítulo 2, elementos esenciales del acto jurídico. Elementos esenciales del acto jurídico. Como decíamos en el video y decíamos en la presentación, manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita. Manifestación de la voluntad. Si se fijan, se sigue repitiendo la voluntad. Es un elemento esencial de validez del acto jurídico. La voluntad, que hay voluntad de hacer las cosas.
un objeto física y jurídicamente posible. O sea, un contrato. Un contrato, como decía en el video, un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Es un objeto físico, ¿sí? Es una casa que se va a rentar. Es un acto judicial que es posible, que existe. El reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto. El reconocimiento que haga la norma, o sea que está tipificado en la ley ese contrato. O sea, existe ese contrato, está tipificado y ya está regulado con sus elementos esenciales de validez. Estos elementos se denominan esenciales o de existencia. Son los elementos esenciales para que exista el acto jurídico, o elementos de existencia para que esté presente el acto jurídico. Acuérdense, número 1, manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o tácita, que existe el objeto física y judicialmente posible, y el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto jurídico, o sea, el derecho objetivo. Ahí está la norma, lista para utilizarse. Les pongo aquí un ejemplo, un contrato de arrendamiento. Hay la voluntad de rentar y yo de pagar una renta por un inmueble. Ahí está el objeto será el inmueble. Y el contrato en sí, el documento, está reconocido en la ley. Entonces es un elemento válido. Ahí ya se está haciendo el acto jurídico. De la inexistencia y de la nulidad del derecho mexicano. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad del acto jurídico, pues son dos cosas. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad. Son dos cosas distintas. Cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad de un acto jurídico. Encontramos que pueden estar presentes los elementos esenciales del acto jurídico. ¿Qué dijimos que eran los elementos esenciales? La voluntad, el objeto y que sea reconocido, como la manifestación de la voluntad y el objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta. Al estar esos tres elementos le da una existencia perfecta, y en ausencia de los cuales el acto existe, pero de manera imperfecta de los actos jurídicos. Por ejemplo, aquí lo que quiere decir que aunque esté el objeto, pero a veces el objeto no es lícito. Por ejemplo, vas a comprar un camión robado, por ejemplo. Existe el acto jurídico, no es perfecto, pero existe, ¿sí? O sea, la inexistencia está ahí. Dice aquí, es nulo cuando el acto es imperfectamente existente, es decir, cuando uno de sus elementos de validez no son lícitos. O sea, cuando uno de los tres actos, la voluntad, porque la voluntad puede ser forzada también, ¿sí? El acto, el objeto puede ser no legal, ¿sí? Y bueno, el documento, pues, derivado de que no es legal el objeto y la voluntad ha sido forzada, pues esto le da, este documento es nulo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? De tal forma que el acto es inexistente cuando falta algún elemento de validez. Cuando falta un elemento de validez como la voluntad, el objeto o el reconocimiento, el acto jurídico es inexistente. Cuando falta alguno de esos, el acto jurídico es inexistente. ¿Y cuándo es nulo? Cuando algunos de los elementos están presentes, pero son ilícitos, ¿sí? Cuando la voluntad es forzada o cuando el objeto no es lícito. Espero que quede claro, si no, en el libro ahí está, muy, muy claro en el libro. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí?
Está muy entendido, profesor, gracias. Muy bien, qué bueno. Vamos. Muy bien, San Juanita, qué bueno. Banano Sad, ¿me dices que no te queda claro algo? ¿Hay alguna duda con Banano Sad? Muy bien, continuamos. Ok, muy bien, entendido. Vamos a continuar. Entonces decíamos, el acto nulo es cuando están los tres elementos, pero no son lícitos. La voluntad ha sido forzada y el objeto no es lícito. El tercer reconocimiento, pues automáticamente ese no existe. Y el acto, de tal forma que el acto es inexistente cuando falta alguno de los elementos. O sea, es nulo cuando la voluntad es forzada y cuando el objeto es ilícito. Y es inexistente cuando falta alguno de los elementos, cuando falta la voluntad o falta el objeto. Perdón que sea repetitivo, pero de repente siento como que hay que reforzar. Muy bien. Capítulo 4, elementos de validez de los actos jurídicos. Elementos de validez de los actos jurídicos. Muy importante. Acuérdense que los actos jurídicos los hacemos casi todos los días. Por lo menos en el día, la persona que anda en la calle, por aquí, por ahí, por arriba y por abajo, hace actos jurídicos. Desde echarle gasolina al carro, de comprar algo, de negociar algo, etcétera, son actos jurídicos. Entonces, los elementos de validez, los elementos que son esenciales para que el acto jurídico valga. Ya más o menos los hemos platicado. Aquí lo señala de nuevo y vamos a repasarlos. Elementos de validez de los actos jurídicos: que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos. Que el fin sea lícito, que tenga un fin. Por ejemplo, si vas a rentar una casa, pues el acto tenga un fin, pues el fin es vivir ahí. Motivo, pues porque quiero estar bajo techo, estoy con mi familia. Y que la casa esté en buen estado, que sea lícita, que no se haya adquirido de forma ilegal, etc. Y número 2, que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales. Acuérdense que les decía que la voluntad a veces puede ser forzada. Entonces, que se exprese a través de las formas legales, que sea por escrito, que sea la persona identificada, que en el escrito dice que bajo su libre voluntad está aceptando, etcétera, etcétera, etcétera. Firmar este documento, etcétera. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno, que la voluntad se otorgue por persona capaz. ¿Sí? Por una persona que está incapacitada mentalmente, pues no puede ella firmar un contrato. No puede firmar una persona que está incapacitada. De esa manera no puede formar una persona que está, por ejemplo, sí, enferma, ¿no? Enferma de sus facultades mentales. No puede firmar una persona que está tomada, no puede firmar, no está dentro de sus facultades mentales para firmar algo, etc. Entonces, otra vez la voluntad es el principal elemento de validez de ese acto. Entonces, por eso es muy importante que lo tengan claro. Y aquí dice otra vez, con solo la falta del primer elemento se considera el acto como nulo. O sea, solamente con que falte la voluntad, se nulifica el acto. ¿Sí? Les voy a presentar por aquí otro videíto
que habla del mismo tema, que me pareció adecuado ponérselos. Vamos a ver. Por otra parte, tenemos los requisitos de validez. Una vez que el acto jurídico ya nació a la vida, por otra parte, tenemos los requisitos de validez. Una vez que el acto jurídico ya nació a la vida y ya existe, hay que verificar que contemos con estos requisitos para que el acto tenga plena validez. Los requisitos de validez serían capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, formalidad y licitud. En cuanto a la capacidad, debemos de tener en cuenta que la persona que realiza el acto jurídico debe de tener capacidad de ejercicio, es decir, la aptitud para ejercer sus derechos por ella misma o de cumplir las obligaciones por ella misma. Debe ser una persona mayor de edad, o bien, si se tratase de un menor de edad, bueno, este debe estar debidamente representado, ya sea por sus padres que ejercen la patria potestad sobre él, o por algún representante legal válidamente designado. En cuanto a la ausencia de vicios del consentimiento, debemos tener presente que la voluntad que hayamos manifestado para celebrar el acto no se encuentre contaminada por error, dolo, mala fe, violencia o lesión. Si se encontrara presente alguno de estos vicios, entonces el acto será inválido. En cuanto al siguiente requisito llamado formalidad, bueno, es la forma que debe de revestir el acto jurídico. Podría ser que esté celebrado por escrito, que esté realizado ante notario público, que esté celebrado ante testigos. Cada caso en lo particular tiene su propia forma y habremos de tenerlo en cuenta para que el acto no se encuentre viciado de nulidad. Por último, tenemos la licitud. La licitud como requisito de validez significa que el acto no debe ser contrario a la ley. Si el acto es contrario a la ley, entiéndase ilegal, entonces el mismo será inválido. Para concluir, los actos jurídicos tienen por un lado elementos esenciales o existenciales y por otro lado requisitos de validez. Los elementos esenciales serían consentimiento, objeto física y jurídicamente posible y solemnidad. Y por otra parte, los requisitos de validez serían capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, formalidad y licitud. Nos vemos en el próximo video. Muy bien. ¿Cómo les pareció? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Qué bueno. Así es, así es. Son videitos que a mí me gusta mucho porque refuerza. Y los invito a ustedes a que también los busquen. Hay mucha información de eso en la red. Pueden por ustedes consultar también el libro. Les recuerdo, hay que leer todos los capítulos. No nomás lean las definicioncitas y ahí se queda, porque más abajo le explica más sobre esas definiciones y le da mayor sentido a las cosas. Entonces, por eso es importante que lean todos los capítulos completos. Siempre se los digo, hay que leer todos los capítulos completos. ¿Sí? Pongan sus tareas, el capítulo completo. Aunque sean 2 o 3, el capítulo completo. Y si son muchos, porque entiendo que hay capítulos muy extensos, pues no importa. Hay que leerlos, darse el tiempo y leerlos. Por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita es el momento,
o bien a través de la plataforma, ahí me pueden hacer cualquier cuestionamiento. San Juanita, les voy a pasar este video que hicimos ahorita, esta presentación, se las voy a poner en el aula. Se está grabando ahorita y la voy a poner en el aula para que ustedes la consulten las veces que quieran. Y ahí están los links de los videos, en esa misma presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes y les reitero, estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. Muchas gracias por su atención.